Muy buenos días a todos, ¿cierto? Mi nombre es Javier Hernández, trabajo en la Unidad de Energías Renovables como María Isabel, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a tocar el pliego técnico RIC número 9, que tiene que ver con los sistemas de autogeneración. Ya, como dijeron mis compañeros anteriormente, acá se muestra el esquema de los diferentes 19 pliegos técnicos, dentro de los cuales nosotros vamos a hablar justamente el día de hoy de lo que sería el actual capítulo 14, ¿cierto? De la norma 4/2003 y que obviamente trae un montón de nuevas exigencias, ¿cierto? Y de regulación, debido a que vamos a justamente hablar todos estos problemas que habían antiguamente con el relé de potencia inversa, ¿cierto? De cómo yo me conecto a la red. Por lo tanto, hoy día, ¿cierto? Vamos a tratar de que esto quede un poquito más claro, ¿ya? Entonces, primero tenemos que este pliego técnico 9, ¿cierto? Tiene como objetivo, ¿cierto? Establecer los requisitos de seguridad que deben cumplir todos los sistemas de autogeneración en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Entendemos ya lo que es instalación de consumo, ¿cierto? De la unidad de medida, ¿cierto? O del medio hacia adentro. Dentro del alcance y campo de aplicación, ¿cierto? Esto va a aplicar siempre al diseño, la ejecución, la inspección y el mantenimiento y conexión de todas estas instalaciones de consumo que van a operar en paralelo con la red eléctrica de distribución. Hay que entender eso, ¿cierto? Vamos a operar en paralelo. No son aplicables las disposiciones de este pliego a las instalaciones a las que se refiere el inciso sexto del artículo 149 y el artículo 149 de la Ley General de Servicio Eléctrico. En otras palabras, generación distribuida, ¿cierto? Entonces, este pliego técnico va a hablar solamente de instalaciones de autogeneración que no inyectan energía a la red, a diferencia de la generación distribuida. Y ahí dentro de las referencias normativas, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Lo que es la IS 62, la 60.255-1, que va a estar principalmente ligada a el relé de potencia inversa. Entonces, dentro de las exigencias generales, ¿cierto? Sabemos que el diseño y construcción debe asegurar que la instalación no presenta riesgo para los operadores o usuarios, ¿ya? Además que el funcionamiento no debe provocar averías en la red ni disminuciones en las condiciones de seguridad ni de calidad, ni tampoco alteraciones superiores a la admitida por la normativa vigente. Entonces, lo que se está mostrando acá, ¿cierto? Son diferentes sistemas de autogeneración que no inyectan energía a la red, tales como la generación fotovoltaica que ustedes están viendo en el lado izquierdo, ¿cierto? O la aerogeneración, ¿cierto? O a través de un aerogenerador, ¿verdad? En una estación de servicio, o en el lado de acá abajo un equipo de cogeneración eficiente, ¿cierto? Que principalmente, en términos muy generales, ¿cierto? Es un grupo electrógeno que obviamente funciona produciendo energía eléctrica, ¿cierto? Y ocupando el calor en vez de botarlo afuera, ¿cierto? También para, obviamente, ocuparlo calentando, digamos, el agua que va al interior de ciertas tuberías. En el fondo nos permite utilizar ambos tipos de fuentes de energía en un mismo proceso, ¿ya? Dentro de la terminología, ya que establece este nuevo pliego técnico, tenemos algunas cosas que son bastante nuevas, ¿ya? Y dentro de ellas se habla de la anti-isla, ¿ya? Entonces, la anti-isla no es más que un sistema de protecciones que consiste en el uso de relés o controles que evitan el abastecimiento y consumo del sistema de distribución en forma aislada al resto del sistema interconectado. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera yo no puedo entregar energía a la red con un sistema de esto. Es decir, si opera la red eléctrica de distribución y yo tengo mi sistema de generación, estos sistemas de generación tienen que contar con esta protección de modo de no estar inyectando energía a la red, ¿cierto? Porque de alguna manera van a ver, ¿cierto?, que se produjo una isla y por lo tanto ellos deberían dejar de funcionar. ¿Ya? La isla ahí habla de la condición cuando se produce un corte de la energía eléctrica suministrada por la empresa distribuidora y queda aislada, permanece separado del resto de la red eléctrica, quedando energizada solamente por los equipamientos de generación. La isla interna es una condición que se provoca cuando, igual como le dije anteriormente, ¿cierto? Se ha producido un corte de energía en la red eléctrica de distribución, ¿cierto? Y la instalación interior de consumo queda aislada del resto del sistema de distribución, pero queda energizada por los equipamientos de generación, ¿cierto? Porque en este caso,
dentro del alcance, ¿cierto? Se permite que funcionen estos sistemas de autogeneración en el modo isla interna, es decir, siempre funcionando desconectados de la red eléctrica para no inyectar energía hacia ella. Otra de las cosas interesantes dentro de la terminología de este pliego lo son el equipo de monitoreo de generación, ¿cierto? Que en este caso, vamos a ver más adelante, que se exige para instalaciones cuya capacidad es mayor a los 30 kilowatts de potencia instalada, ¿cierto? También tenemos los equipos de monitoreo de inyección, que son una parte fundamental, debido a que va a estar destinado de manera exclusiva al sistema de limitación de inyecciones, ¿cierto? Más adelante también lo vamos a complementar. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el interruptor de acoplamiento, ya que es la imagen derecha inferior que ustedes están viendo acá, que no es más que un dispositivo de protección con capacidad de apertura bajo corrientes de carga y de cortocircuito, ¿cierto? Es capaz de abrir, ¿cierto?, este circuito incluso en condiciones de falla o operación normal, y el cual se compone de dos dispositivos eléctricos de desconexión conectados en serie, como en el caso de acá, se ven dos contactores más robustos, ¿cierto? Y en el lado de acá arriba tenemos la protección RI, ¿ya? Que es una protección que actúa sobre el interruptor de acoplamiento que está acá abajito, cuando al menos un valor de operación del sistema de distribución se encuentra fuera del rango de ajuste de esta protección, entendiendo que, obviamente, acá hablamos de los valores de tensión y de frecuencia, ¿ya? Además, esta protección RI, como se indica acá, vamos a verlo más adelante, ¿ya? En este pliego se habla de la protección RI centralizada y también de la protección RI complementaria, ¿ya? Entonces lo que se habla acá es que obviamente esta protección pudiese estar integrada en un inversor o puede ser externa al inversor. Dentro de las terminologías que también tenemos en este pliego está la potencia nominal del generador, ¿cierto? De este equipo, que va a ser la sumatoria de las potencias máximas de la unidad generadora. Tenemos la protección de potencia inversa, que es el elemento de protección que funciona sobre un valor deseado de potencia en una dirección dada o sobre la inversión de potencia. Ya es el que de alguna manera va a decir, oye, está pasando un electrón hacia la red, tienes que cortar el sistema de autogeneración o la instalación de consumo, lo cual vamos a ver en función de las capacidades de potencia instalada y también de los tipos de condiciones que se pueden producir en función de cómo conectamos nuestro sistema de autogeneración a una instalación de consumo, ¿ya? Por otro lado, tenemos los sistemas de autogeneración, que es como lo que se define, digamos, en este pliego, y es principalmente sistemas de generación de energía eléctrica destinados a suministrar el consumo local del recinto o el equipamiento que se encuentra ubicado bajo la tuición y responsabilidad de su dueño o usuario, con independencia o con posibilidad de funcionamiento en paralelo con la red de distribución, ¿ya? Entonces hay que tener eso también presente. Ya para ir finalizando lo que es la terminología, porque yo traté de ir poniendo como los conceptos que son nuevos, ¿cierto? O los que pudieran generar un poco de duda, ¿cierto? Que los vamos a ir explicando en función de cómo vayamos avanzando en esta presentación. Otra de las cosas importantes acá es el sistema de control de inyección cero, ¿ya? Este es un sistema de control dinámico de potencia conformado por dispositivos eléctricos y o electrónicos que impiden la inyección de potencia a la red pública a través de la modulación de la generación para corregir la diferencia entre la potencia generada y la potencia consumida en la instalación. También tenemos estos conceptos que se trajeron acá del actual capítulo 14 de la norma 4/2003, ¿cierto? En el cual se habla de los sistemas de transferencia abierta, en el cual un sistema de transferencia abierta es el estado de operación en el cual el traspaso de consumo desde la red de distribución pública al sistema de generación se realiza sin interconexión eléctrica entre ambos sistemas, mientras que tenemos un sistema de transferencia cerrada, el cual es el estado de operación en el cual el sistema de generación y la red pública permanecen interconectados en sincronismo en forma momentánea o permanente. En términos simples, ¿cierto? Castellanizando un poquito esto, los sistemas de transferencia cerrada son aquellos donde tenemos, por ejemplo, los sistemas de generación fotovoltaica, ¿cierto? Donde yo ahí estoy interconectado con la red, ¿cierto? Y puedo permanecer en sincronismo. Mientras que los de transferencia abierta yo voy a tener que ir, desconectar la red, ¿cierto? Para poder volver a conectar mi equipamiento de generación, ¿ya?
Y también tenemos el tablero de punto de conexión, ¿cierto? Que es un tablero nuevo que no existía en las instalaciones de consumo y que va a estar principalmente enfocado en albergar, ¿cierto? Todas estas protecciones nuevas de las que hemos estado hablando. Llámese protección RI, interruptor acoplamiento, relé de potencia inversa, según corresponde en función de la potencia que tenga nuestro equipamiento de autogeneración. Entonces, sigamos. Dentro de las exigencias generales quise hacer una especie de resumen, ya como para que en el fondo tengan una receta de cocina en el cual les permita a ustedes saber qué es lo que deberían tener para poder cumplir con ello. Entonces, tenemos la letra A. Las instalaciones eléctricas de un sistema de autogeneración no deberán mantener tensión en la línea de distribución ni dar origen a condiciones peligrosas de trabajo para el personal del mantenimiento y explotación de la red de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordar que los sistemas de autogeneración, ¿cierto?, pueden estar funcionando en paralelo con la red, ¿ya? Entonces, lo que se busca, ¿cierto?, es evitar que haya un electrón que vaya hacia la red, por eso que existen estas protecciones de potencia inversa y estos equipos de limitación de inyección o equipos de inyección cero, ¿cierto?, con el fin de que no vaya a ser que haya algún operario de la red eléctrica distribuidora realizando un mantenimiento, ¿cierto? Y obviamente esa línea queda energizada por este equipamiento de autogeneración que puede estar conectado de manera irregular, lo cual también se viene a atacar, digamos, en este pliego técnico 9. Entonces, eso es un poquito como para que se entienda. No es que seamos majaderos con el tema de que no puedo tener un sistema de autogeneración, si al final lo que se busca es principalmente no entregar esa energía a la red, ¿ya? Por otro lado, la potencia máxima de los sistemas de autogeneración no podrá ser superior a la capacidad del empalme, ¿ya? Entonces, obviamente yo voy a estar limitado con estos sistemas de autogeneración, ¿ya? Pero a diferencia de la generación distribuida, donde yo tengo un límite, que son los 300 kilos, acá me veo limitado por la capacidad del empalme. Entonces, podría yo, por ejemplo, tener un hospital, por así decirlo, ¿cierto?, donde tengo un consumo, ¿cierto?, un empalme de, no sé, 3 megas y podría eventualmente incluso yo tener un sistema de autogeneración de hasta 3 megas, ¿ya? Por otro lado, previo a la ejecución de un sistema de autogeneración, ¿cierto?, se deberá solicitar el informe de condiciones previas o factibilidad técnica de suministro ante la empresa distribuidora definida en el artículo 5.3 de la norma técnica de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Y acá por eso puse este formulario de solicitud de factibilidad técnica, ¿ya? Nosotros como superintendencia oficiamos, digamos, a las distribuidoras un tiempo atrás para que ellos pudieran incorporar en el certificado de factibilidad técnica, ¿cierto?, la solicitud de ustedes, ¿cierto?, de los diferentes usuarios o ciudadanía en función de si quieren tener un sistema de autogeneración o incluso la infraestructura para una electromovilidad. Entonces eso eventualmente hoy día ya existe, ya está operativo, por eso lo quisimos mostrar ahí, porque eso va a ser uno de los antecedentes que van a tener que entregar cuando se realice la declaración, o más bien dicho, la comunicación de puesta en servicio de un sistema de autogeneración. Dentro de las exigencias generales, ¿cierto?, previa a su puesta en servicio deberá ser declarado mediante una comunicación de energización ante la superintendencia. Y ahí les doy un guiño, un adelante de lo que se nos viene para este año, ¿cierto?, el T5, que va a ser un trámite de uso exclusivo para su declaración, el cual ya está en desarrollo, ¿cierto? Ya lo tenemos ahí en desarrollo, donde se van a pedir hartas cosas y por lo tanto es un tema que ya va avanzando. Por otro lado, toda instalación eléctrica de un sistema de autogeneración debe ser proyectada y ejecutada bajo la supervisión directa de un instalador eléctrico autorizado por la superintendencia de la clase A o B. Ya hay que tener presente que en un sistema de autogeneración ustedes ya se dieron cuenta que la limitante está asociada a un empalme y por lo tanto acá vamos a tener instalaciones que pueden tener capacidades muy altas, ¿cierto? Y por lo tanto hay diferentes tipos de generación. Ya no solamente fotovoltaica, cogeneración, puede haber una generación diésel, entonces obviamente los conocimientos que se requieren son un poquito más complejos, ¿ya? Donde hay que tener otro tipo de competencias para poder realizar la proyección y también el mantenimiento de este tipo de instalaciones. Por eso es que está en esa exigencia. Además, deberá cumplir con el sistema de protección de interconexión hacia la red, el cual vamos a explicar un poquitito más adelante, ¿ya? Y lo importante acá es que se deberán regularizar las instalaciones de autogeneración que sean detectadas por las empresas distribuidoras. Acá también establecemos el procedimiento de información
y cómo se debiera normalizar este tipo de instalaciones por parte del usuario. ¿Ya? Todas aquellas materias relativas al diseño, construcción, mantenimiento, reparación, modificación, inspección, fabricación, ¿cierto? Todo lo que está escrito ahí, se establecerán en conformidad con las instrucciones técnicas de carácter general que emita la superintendencia para tales efectos. En ausencia de estas, podrán aplicarse las instrucciones técnicas normativas definidas bajo los artículos 149 bis, en este caso generación distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera, si yo quisiera, por ejemplo, tener un sistema de autogeneración que no inyecta energía a la red a través de un sistema fotovoltaico, ¿cierto? Yo podría entonces ocupar, en ausencia de la instrucción técnica general, el RGR02 2020, ¿ya? O lo mismo con un sistema eólico, ¿ya? Eso es lo que quiere decir principalmente. Por otro lado, y también ahí les hago el guiño de lo nuevo que hemos estado realizando durante este año, ¿cierto? Este mismo pliego, el pliego técnico 9, de acuerdo a su punto 5.7, ¿ya? Establece que se requiere contar con un trámite que permita monitorear y fiscalizar las instalaciones de autogeneración que hay en el país, por eso que le dice el guiño del T5, y en otro de sus puntos, en el 5.13, establece que los sistemas de autogeneración aislados de la red y de distribución deberán ser diseñados y declarados de acuerdo a la instrucción técnica de carácter general que imparta la superintendencia y no les serán aplicables las disposiciones técnicas de este pliego, ¿ya? Por eso pusimos ahí en esta imagen del lado derecho la instrucción técnica general RIC 9.1-2021, que es la que está recién sacadita del horno, ¿cierto? Entró en vigencia durante este mes, en mayo de este año, y es el que va a regular las instalaciones de autogeneración que están aisladas de la red eléctrica, específicamente sistemas fotovoltaicos aislados. Por eso es que se muestra la imagen ahí abajo. ¿Ya? Esas son otras de las novedades que trae también parte de este pliego. Por otro lado, ahora vamos a hablar la detección de los sistemas de autogeneración de manera irregular, ¿ya? Entonces acá se establecen ciertos procedimientos, ¿ya? Exigencias para usuarios como también para la empresa eléctrica distribuidora. Es un poquito engorroso, pero lo vamos a tratar de explicar de manera bastante simple. 5.18.1. ¿Ya? Se notificará al usuario en forma inmediata con copia de la superintendencia, indicándole que debe dejar de operar dicho sistema y le informará que debe proceder con la normalización en un plazo no superior a 60 días hábiles. Esa es como la exigencia que debe tener la empresa eléctrica distribuidora cuando detecta una instalación de autogeneración de modo irregular. ¿Ya? Eso es como lo primero. Luego, en el caso de que en esa misma inspección o visita, ¿cierto?, donde la empresa distribuidora haya visto esto, ¿cierto? En el caso de que este usuario cuente con un medidor electromecánico o un medidor unidireccional, se deberá cambiar este medidor en forma inmediata a un medidor bidireccional que cumpla las exigencias de la sección número 8 de este pliego, que es donde se habla principalmente, y vamos a ver más adelante, de los anexos técnicos de la norma técnica de distribución, pero en estricto rigor se busca que si hay un medidor que está en una instalación irregular, sea cambiado inmediatamente con el fin de que obviamente puede que no esté realizando una correcta medición de los consumos, ¿cierto? Y por lo tanto podría estar incluso girando al revés. Por lo tanto, ahí lo que se busca es también, aparte de cambiar el medidor, ¿cierto?, auditar que no existan inyecciones de energía a la red que pongan en peligro la operación de la red, ¿ya? Por otro lado, en el caso de que la empresa distribuidora detecte que el sistema de autogeneración irregular inyecta energía cuando la red o el empalme del cliente queda sin suministro, es decir, él hace la prueba botando el disjuntor o la protección general que está en la unidad de medida o el medidor, ¿cierto? En ese caso, la empresa deberá contar en forma inmediata el suministro eléctrico de energía de la instalación y notificar a la superintendencia aportando los antecedentes que acrediten el hecho, ¿cierto? Porque eso es bastante grave, ¿cierto?, de que yo esté inyectando energía a la red. Ahora, 5.18.4. En el caso de transcurrido el plazo indicado en 5.18.1, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de los 60 días? Entonces la distribuidora vio, dijo, hay una instalación irregular, tiene 60 días. Acá viene a decir que si no se normalizó la instalación o no se acordó con la empresa distribuidora un nuevo plazo para normalizar, la empresa
deberá denunciar esto a la superintendencia aportando todos los antecedentes, ¿cierto?, que permitan acreditar la denuncia ante la superintendencia, incluso enviando una copia al usuario. Entonces, en el fondo es como, mira, te dije 60 días, no lo hiciste, ok, vuelvo a decirle a la superintendencia y te pongo a ti en copia. 5.18.5. En los casos en que la distribuidora detecte que el medidor bidireccional registra inyecciones después de la notificación, deberá denunciar nuevamente esto a la empresa, pero acuérdense, primero vimos un medidor que era unidireccional, le pidió que se cambiara, se le dijo que normalizara, se le dio 60 días y luego de eso, la empresa distribuidora detectó que incluso habiendo un medidor bidireccional, ¿cierto?, cuando se le pidió al usuario que no inyectara, este sigue inyectando, entonces ahí la empresa vuelve a denunciar esto y adjuntando la denuncia presentada a la superintendencia, indicándole que no puede operar su sistema y en caso de hacerlo podrá proceder el corte de suministro, ¿ya? En los casos que el usuario no acate lo indicado en los puntos anteriores, ¿cierto?, la empresa detecte por tercera vez inyecciones a la red, deberá denunciar por escrito esto a la SEC, informando la fecha en la que procederá el corte de suministro. Esa es como la parte final, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, igual el usuario tiene como misión, ¿cierto?, esto de respetar, digamos, la no inyección de energía a la red, porque eso puede ser bastante peligroso. Entonces, de alguna manera, el 5.18.7 establece que cuando se acredite, ¿cierto?, su normalización de estos sistemas irregulares, ¿cierto?, se debe presentar un nuevo certificado de inscripción de comunicación de energización a la superintendencia, donde la distribuidora va a reponer el servicio dentro de las 24 horas siguientes, ¿ya? Como establece ahí, presentando un nuevo certificado de inscripción de comunicación de energización, porque el usuario va a decir si es un sistema de autogeneración o si va a ser un sistema que se acoja a la ley de generación distribuida. Él va a tener que ver ahí qué tipo de certificado es el que le solicita al instalador, ¿ya? Luego pasamos a los medidores, que están muy relacionados con el tema anterior, ¿ya? Las instalaciones que cuentan con sistemas de autogeneración con capacidad de funcionamiento en paralelo, ya con la red de distribución, deberán cumplir los artículos 5 y 19 de la norma técnica de distribución, ¿ya?, y contar con un equipo de medida que cumpla el 4.1 del anexo técnico de los sistemas de medición, el cual deberá ser implementado por la empresa distribuidora en conformidad al artículo 6.11 de la norma técnica de distribución. Voy a explicar esto en todo caso, porque como que hay mucho texto ahí, mucha referencia a normas técnicas que son un poquito complejas de entender, pero básicamente lo que se dice es que, bueno, tiene que haber un medidor, un equipo de medida, ¿cierto?, que cumpla con los sistemas de medición, monitoreo y control que establece la norma técnica de distribución y que de alguna manera es la empresa eléctrica distribuidora la que tiene la función y la obligatoriedad de implementar este sistema de medición, monitoreo y control más el equipamiento o la unidad de medida, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir todo ese texto. Además, estos sistemas deben ser capaces de generar alertas, ¿cierto? Generar alertas cuando se produzcan inyecciones de energía a la red no autorizada, ¿ya? Porque en este caso la empresa eléctrica es la que va a estar monitoreando esta alerta y en caso de detectar clientes que inyecten energía a la red deberá notificar al usuario como hablamos anteriormente, ¿ya? Por otro lado, todo sistema de autogeneración con una potencia instalada superior a los 30 kilos deberá contar con un equipamiento de monitoreo de generación que sea capaz de registrar exclusivamente la generación, ya el cual deberá quedar montado en el tablero de distribución del equipamiento de autogeneración y claramente rotulado. ¿Qué quiere decir eso? Que independiente de la unidad de medida o el medidor que tiene la empresa distribuidora para la facturación, ¿cierto? Ya, yo muy cercano a él debiera tener un medidor de uso exclusivo del sistema de generación. Ya hay que recordar que de alguna manera yo necesito saber cuánto es lo que estoy generando, ¿cierto? Y si de alguna manera pudiera haber algún problema con el factor de potencia, ¿cierto? Ese equipo de medición nos va a poder ayudar, ¿cierto?, a ver si ese factor o ese mal factor de potencia lo está asociando a esta generación que eventualmente no se puede, ¿cierto? O puede prestar apoyo frente a ese tipo de problemas. Dentro de lo que es la operación del equipo de generación, ¿cierto? Los sistemas de autogeneración que funcionan en modo isla interna deberán contar con un sistema de transferencia abierta, que fue lo que hablamos inicialmente, ¿cierto? Al principio de este pliego,
que permita operar el sistema una vez que se desconecte la red de distribución, ¿ya? Esta nueva operación de sistemas de autogeneración en modo isla interna se realizará mediante el sistema de transferencia abierta, que asegura que en ningún momento existirá conexión con la red de distribución mientras se encuentre operando en este modo. Ya acuérdense que la finalidad de esto va a ser siempre no inyectar energía a la red. Ya, por otro lado, también se establece que la conexión o reconexión de los equipamientos de generación a la red de distribución solo puede ocurrir, ¿ya? Solo puede ocurrir, por eso lo destaqué, si el equipo de generación establece que la tensión y frecuencia de la red están dentro del rango de tolerancia, como lo establece el artículo 5.16 de la norma técnica de equipamiento de generación o la norma técnica de net billing, donde ahí se establecen cuáles son los valores de tensión máximos mínimos, ¿cierto? Y de frecuencia máximo es mínimo. Lo que viene a decir es que, oye, ojo, tú vas a tener una protección RI que va a estar monitoreando cómo se comporta la red eléctrica de distribución. Por lo tanto, ¿cierto? En función de cómo ella se comporte, tú te vas a conectar, te vas a desconectar o te vas a reconectar. Eso es lo que viene a decir principalmente, ¿ya? Por otro lado, los propietarios de sistemas de autogeneración cuya potencia instalada sea superior a 300 kilowatts, ¿ya? Deben designar un responsable técnico, el que deberá contar con conocimiento técnico sobre la conexión, operación y mantenimiento de la instalación de autogeneración. Ese también es uno de los requisitos que viene a detallar acá, de que va a haber un responsable en el fondo de estar viendo las coordinaciones, los mantenimientos, ¿cierto? Y las modificaciones o reparaciones que haya que realizar. Ahora vamos a hablar un poquitito de la conexión para equipos de generación sincrónicos y asincrónicos, ¿ya? Entonces, lo primero es un sistema de autogeneración que no se basa en tecnologías con convertidores estáticos, ¿cierto? El inversor. Para el control de sus parámetros de funcionamiento y de sincronización con la red deberá contar a lo menos con los siguientes equipos, ¿cierto? Y ahí se habla de que deben tener estos voltímetros simultáneamente midiendo la tensión y la fuente, digamos, en la red, los frecuencímetros, los sincronoscopios. Ya también se habla de que para la protección y control de la puesta en paralelo o separación de la fuente de la red, el sistema de autogeneración debe contar con un relé de sincronismo que permita la puesta en paralelo automático, ¿ya? Y también se deberá contar con un esquema de control y explicación de la partida de la autogeneración, que aplicará solo para cuando hayan equipos de generación asincrónicos, donde este esquema debe estar impreso y de manera legible cercano al tablero del equipamiento de autogeneración, ¿ya? Por otro lado, también se establecen la rotulación, la señalización y los esquemas de conexión, ¿ya? Entonces acá lo que hicimos fue establecer las señaléticas de precaución, entendiendo que van a haber ciertos tipos de condiciones donde los operarios tienen que saber que hay un sistema de autogeneración. Por eso, por ejemplo, está acá esta precaución, esta propiedad cuenta con un sistema de autogeneración y es la que va a estar principalmente pegada en la unidad de medición, ¿cierto? En el medidor, en la parte de afuera. Esto tiene unas medidas que también están establecidas en el capítulo 11 de este pliego. También se habla de las rotulaciones que tienen que ser indelebles. También se habla de que, por ejemplo, los conductores que vengan de un sistema de autogeneración y que lleguen a una barra, ¿cierto?, de un tablero general o de un tablero de distribución existente dentro de una instalación de consumo, tienen que ser rotulados, ¿cierto?, y tiene que verificarse, ¿ya? Aquí puede que una empresa desarrolladora A realice la ejecución de un sistema de autogeneración, sin embargo, pueden haber empresas B y C que son los que van a hacer el mantenimiento y por lo tanto cualquier persona o técnico, ¿cierto?, que se meta a realizar algún mantenimiento dentro de esta instalación tiene que saber que va a haber una energización por una fuente de autogeneración y que tiene que estar claramente señalizado, ¿ya? Por otro lado, también se habla de los procedimientos de apagado de emergencia y por eso ahí se adjuntan algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, igual tratamos de establecer correctamente esto para que quede todo bien señalizado y sea fácilmente entendible para el personal de mantenimiento que llegue a ese tipo de instalaciones. Además que también tratamos de regular qué es lo que deberían tener los planos con los diagramas unilineales que vamos a ver un poquito más adelante. Para ir ya como finalizando con las exigencias para la conexión a la red,
ya es importante que hay un anexo que habla de cuáles son los sistemas de protección que debe tener un sistema de autogeneración, ya entendiendo que en este tipo de instalaciones los equipos de protección deberán medir la tensión y la corriente en cada fase y van a desconectar el sistema de autogeneración cuando vean ciertos problemas con la tensión y la corriente en cualquiera de sus fases. Entonces, lo que se muestra acá es una tabla de resumen que detalla cuáles son los requerimientos en función de la potencia, como les decía inicialmente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, en los sistemas de autogeneración vamos a tener una discriminación o, por así decirlo, instalaciones de hasta 10 kilos, ¿ya? Entonces, si tenemos instalaciones de hasta 10 kilos, ¿cierto? Me va a decir ahí, en función de si mi sistema de autogeneración, ¿cierto? La potencia es menor o igual al 30% de la capacidad del empalme, o si es mayor al 30% de la capacidad del empalme, van a tener algunos tipos de protecciones, como por ejemplo, la protección por sobrecorriente de fases, que es lo que nosotros conocemos como el disyuntor. En el caso de acá va a ser de corte omnipolar. La protección por falla a tierra, que va a ser el diferencial. Más adelante vamos a ver que es del tipo A o B. La protección array complementaria, que si tuviéramos una instalación fotovoltaica, sería la protección array integrada en el inversor. La protección array centralizada, que obviamente no aplica a instalaciones menores a 10 kilos, sino mayores a los 100 kilos, por eso que se trata acá con una X, ¿cierto? La protección de potencia inversa, que no va a ser exigida en instalaciones menores a 10 kilos, cuya capacidad del empalme sea menor al 30%. De hecho, habla del 10%, pero... Y sistemas de control de inyección cero que van a ir siempre, ¿ya? Y acá tenemos el registrador de energía, o en este caso, este equipamiento de monitoreo de generación. ¿Se acuerdan del medidor que hablamos hace un ratito? Esto es mayor o se exige para instalaciones mayores a 30 kilos. Entonces, de alguna manera, este cuadro que está acá, ¿cierto? Tratamos de simplificar cuáles son las protecciones que deben tener este tipo de autogeneración en función de la potencia o la capacidad instalada que ellos tienen, ¿ya? Como les decía, a veces los nombres son un poquito complejos de entender, pero acá está la protección por sobrecorriente de fase, ¿cierto? Que son principalmente las protecciones de corte omnipolar, como en este caso están viendo una instalación trifásica, se cortan las tres fases y el neutro. La protección por falla de tierra, que sería el diferencial, en el cual se habla claramente que tiene que ser del tipo A o B, y también se habla que para capacidades menores a 10 kW, esta sensibilidad del diferencial va a ser de 30 mA, y para capacidades mayores a 10 kilos puede ser de una sensibilidad mayor, no superando los 300 mA. Y un poquito más abajo también quisimos regular qué era lo que pasaba con instalaciones de mayor capacidad, donde el diferencial tiene que ser del tipo electrónico. Entonces ahí mostramos un diferencial del tipo electrónico asociado a sus contactores, donde acá venimos a regular el toroide, ¿cierto? El tipo de contactor que se debe ocupar, las distancias y la operación con sus tiempos de operación, ¿ya? Ahí es importante el tema de este simbolito, ¿cierto? Para poder saber cuál es el diferencial del tipo A y del tipo E, poder diferenciarlo. Dentro de las exigencias para la conexión a la red, también tenemos que vamos a tener que distinguir ahí, ¿cierto? Si voy a tener una protección array complementaria o centralizada, ¿ya? Y ahí, si se acuerdan, la complementaria va a ser para instalaciones menores a 100 kilos y la centralizada va a ser para instalaciones mayores a 100 kilos. Por eso que aquí traté de mostrar como una protección array complementaria, que es la que puede estar integrada en un inversor o en un equipamiento de autogeneración. Por ejemplo, en un equipo de cogeneración eficiente, uno también podría encontrar una protección array complementaria integrada, ¿ya? Y obviamente, en función del tipo de RI que yo tenga, ¿cierto? Voy a tener una declaración de ajustes diferente, ¿ya? Entendiendo que esto está regulado en el artículo 5-16 de la norma técnica de NetBilling, donde ahí se establecen los valores para tensión, frecuencia, desconexión, reconexión, ¿cierto? Para una instalación de consumo conectado en un empalme en baja o conectado en media. También se habla de la protección de potencia inversa, ya entendiendo que la norma 4 actual era bastante rígida y lo único que permitía era una protección de potencia inversa para impedir la inyección de energía a la red. Entonces, hablemos un poquitito de esto.
Ya, primero, esta protección de potencia inversa deberá ser del tipo de regulación de potencia activa, deberá cumplir con estas normativas IEC para, para de alguna manera acreditar, digamos, que cumple con estos parámetros de monitoreo, de control, ¿cierto? Y también se viene acá a establecer cuáles van a ser los tiempos de operación del interruptor de acoplamiento, bueno, asociado a la protección de potencia inversa en función de sus capacidades, ¿cierto? Y aquí se establece que para instalaciones menores o iguales a 300 kilowatts de capacidad instalada, ¿cierto? El ajuste del relé de protección de potencia inversa va a ser de un 2% de la potencia nominal de la unidad generadora, ¿ya? Y el tiempo de operación va a ser de 10 segundos. Y obviamente, en función de cómo yo vaya teniendo un sistema de autogeneración con una capacidad mayor, ya entonces menor va a ser el tiempo de operación. Es importante indicar acá que el relé de potencia inversa, como es bastante rígido, ¿cierto? Él me va a cortar todo el sistema de autogeneración o la instalación de consumo, ¿ya? Va a estar siempre asociado a un sistema de control de inyección cero. De modo que antes de que opere la protección de potencia inversa, ¿cierto? Va a estar, ¿cierto? Jugando ahí lo que es el sistema de control de inyección cero, reduciendo la generación para que obviamente no opere la protección de potencia inversa, entendiendo lo complejo que podría ser, ¿cierto?, botar una planta de 1,5 megas o de 3 megas o de mayor capacidad. Nos vamos a ir a los esquemas de protecciones para sistemas de autogeneración. Esto es un poquito más complejo, pero vamos a tratar de hacerlo más simple, ¿ya? Primero, acá tenemos en el lado derecho, ¿cierto?, un diagrama unilineal, que es el que aplicaría para la primera condición, la más simple de todas. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de autogeneración de potencias bastante pequeñas, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, ¿ya? Entonces, primero me dice, este diagrama, ¿cierto?, va a aplicar para potencias menores a 100 kilos, cuya capacidad de generación no supera el 10% de la capacidad del empalme, ¿cierto? Si tengo un empalme de 10 kilos, bueno, ahí puedo tener un sistema de 1 kilo y voy a poder cumplir con esto, ¿ya? Y por lo tanto, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Acá, ustedes en la parte inferior están viendo un sistema de generación que se compone de diferentes paneles fotovoltaicos. Estos paneles fotovoltaicos van a ir hacia el inversor, ¿cierto? Que obviamente va a transformar la corriente continua en alterna. Y ahí pusimos una protección RI con el interruptor de acoplamiento que están integrados en el inversor. Por lo tanto, acá se compone ya de la protección RI complementaria, que es la que se establece en este pliego. Luego, esto tiene un sistema o sus sistemas de protecciones, que son los que hablamos anteriormente, ¿cierto? Los disyuntores, los diferenciales, están dentro de este tablero de distribución de autogeneración, ¿ya? Y esta a su vez se conecta con el tablero general, entendiendo que pueden haber otro tipo de tableros de distribución dentro de la instalación de consumo, ¿ya? Y luego tenemos la unidad de medida, el empalme. Entonces, acá está el tablero de punto de conexión que yo les mencioné al principio de esta presentación, ¿ya? Este tablero de punto de conexión, lo que va a tener ahí es el sistema de inyección cero, ¿cierto? Que va a ser lo que él hace, estar ahí sensando, ¿cierto? Cómo se comporta la energía, ¿cierto? Él va a estar viendo de alguna manera los parámetros de la red eléctrica, ¿cierto? Y va a estar viendo también en paralelo la generación que yo estoy teniendo en un mismo momento para obviamente decir, oye, tienes mucha generación, vas a tener que bajar tu sistema de generación para igualarlo, para no inyectar energía a la red. Esa es la finalidad, ¿cierto? No inyectar energía a la red. Entonces, tratamos siempre ahí de poder colocar la mayor cantidad de antecedentes, ¿cierto? No nos da mucho espacio en el AutoCAD porque sí va a haber mucho menos, pero hay que entender que mientras más información ustedes le den a la superintendencia en cuanto a las caídas de tensión, los tableros que se incorporan, la canalización, los conductores, ¿cierto? Más fácil va a ser la revisión por parte de la superintendencia, que es lo que se busca, ¿ya? Por otro lado, tenemos que hay diferentes esquemas de conexión en función de si mi capacidad es mayor a los 100 kilowatts de potencia instalada, ¿ya? Entonces, por eso que el esquema de acá es un poquito más complejo, ¿ya? Si ustedes lo ven, tenemos la opción A, que habla de la protección a red centralizada junto a la protección de potencia inversa del sistema de control de inyección con operación sobre el interruptor de acoplamiento que va a desconectar el sistema de autogeneración.
¿Cómo se explica esto? Primero tenemos un sistema de generación, ¿cierto? Puede ser energía renovable, diésel, da lo mismo, los cuales están acá abajo y tienen su protección array complementaria. ¿Ya? Estos van a estar con sus protecciones en el lado de alterna dentro del tablero de distribución de autogeneración. Por ahí se indica el monitoreo de generación, ¿se acuerdan? Si la instalación es mayor a 30 kilos, en este caso sí aplica, ¿ya? Y por lo tanto esta energía la vamos a entregar acá, al interruptor de acoplamiento. Y ese interruptor de acoplamiento a su vez la va a entregar al tablero general por obviamente tener esta autogeneración. Entonces, dentro de este tablero de punto de conexión, lo que se muestra es que va a estar la protección de raíz centralizada y la protección de potencia inversa y el sistema de control de inyección cero monitoreando. Por eso se ven ahí las líneas punteadas, ¿cierto? Que lo que indican es netamente estar censando. Ellos ven cómo se comporta la red, ven cómo se comporta la generación y también la inyección para evitar que obviamente pueda haber alguna inyección y por lo tanto el sistema de control de inyección cero va, ¿cierto?, a operar sobre este tipo de generación. Entonces, de alguna manera lo que se busca acá es que en este caso yo voy a desconectar solamente el sistema de autogeneración, ¿ya? Por otro lado, en la parte B es exactamente similar a lo anterior, solo que ahora se habla de un disparo transferido. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso la protección de potencia inversa, ¿cierto? En el lado anterior, la protección de potencia inversa y la RI externa podían operar ambas dentro del interruptor de acoplamiento, ocupándolo el mismo, ¿cierto? En el caso de acá no, ¿cierto? La protección de potencia inversa debe tener su propio interruptor de acoplamiento siempre y cuando yo ocupe esta solución de acá que es el disparo transferido, donde obviamente el interruptor de acoplamiento de la RI externa está varios metros o incluso kilómetros más allá. Entonces ahí debe cortar solamente el suministro de autogeneración, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Acá es donde nosotros vamos a botar todo el sistema de instalación de consumo. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera se vienen a dar diferentes tipos de opciones, ya después vamos a ver el por qué, pero de alguna manera buscamos que la instalación de consumo, ¿cierto? Que viene la energía desde la red, ¿cierto? Va a pasar primero al interruptor de acoplamiento, ¿ya? Y luego de pasar al interruptor de acoplamiento, va a llegar al tablero general. Por lo tanto, obviamente, si llegase a operar alguna de estas protecciones, lo que va a pasar es que va a botar toda la instalación de consumo, ¿ya? Y en el esquema D es exactamente igual al C, pero, ¿cierto? Acá tengo el disparo transferido con la protección RI externa. Por lo tanto, lo que buscamos acá es principalmente lo mismo, ¿cierto? La energía eléctrica de la red viene, va a pasar directamente al interruptor de acoplamiento y de ahí se va a devolver al tablero general. Entonces, obviamente, estas soluciones que se están mostrando acá, que son para instalaciones mayores a los 100 kilos, van a tener que ver con dónde yo tengo el interruptor de acoplamiento, entendiendo que ahí voy a tener la mayor cantidad de corriente o la capacidad completa del sistema de autogeneración, entendiendo que puede haber facilidades, ¿cierto?, dentro de un tablero general que está en buen estado y tiene capacidad para poder albergar estas protecciones y también tiene la capacidad para poder mandar estos conductores, por ejemplo, en un edificio de comercial, donde lamentablemente no muchas veces hay espacio disponible en los chafes eléctricos, entonces hay uno como proyectista y como instaladores que tiene que evaluar el tipo de solución que va a emplear, ¿ya? Y para ir ya finalizando, tenemos también qué es lo que pasa con las etapas intermedias, ¿cierto? Habíamos hablado de las instalaciones menores a 10 kilos, mayores a 100 kilos, y por lo tanto ahora vamos a abordar las instalaciones que están entre medio, ¿cierto? En este caso que son instalaciones con capacidad menor o igual a 100 kilos, donde la potencia instalada de autogeneración supera el 10% de la capacidad del empalme, y por lo tanto acá, si ustedes se dan cuenta, ya no está la protección array centralizada, ¿verdad? Que esa es la que se pide para instalaciones mayores a 100. Acá tenemos solamente el sistema de control de inyección cero y también tenemos la protección de potencia inversa, donde acá solo se va a cortar el suministro de autogeneración, ¿cierto? Acá vamos a botar netamente lo que es el sistema de autogeneración. Entonces acá lo que vamos a tener es la generación la inyecta al inversor, el inversor tiene sus protecciones eléctricas en el tablero de distribución de autogeneración y por lo tanto vamos a entregar la energía que generamos, ¿cierto?, al interruptor de acoplamiento, el cual la va a entregar al tablero general. Si llega a ocurrir algún problema en la red, ¿cierto?, o se detecta que a lo mejor
pudiera haber algún electrón que está pasando, ¿cierto?, hacia la red, la protección de potencia inversa va a ser operar el interruptor de acoplamiento, botando, en este caso, el sistema de autogeneración. Y para finalizar, ¿cierto?, tenemos ahí también, bajo el mismo esquema o criterio, ¿cierto?, una conexión diferente donde del medidor, ¿cierto?, ahora voy a llegar al interruptor de acoplamiento y el interruptor de acoplamiento voy a volver a entregar la energía al tablero general, por lo tanto acá yo boto toda la instalación de consumo. Insisto, acá están todas las modalidades diferentes que se pueden dar para una conexión, entendiendo que es el instalador quien va a tener que, en función de lo que disponga en terreno, ¿cierto?, de las longitudes, de lo complejo que puede ser a lo mejor tener o no disponer de canalización existente para poder mandar esto, ¿ya? Pero bueno, esas son las soluciones que quisimos implementar. Y con eso terminamos este pliego número 9. Desde ya les agradezco a todos su tiempo, su asistencia y espero que hayamos podido ser lo más claro posible. Eso. Le doy el pase a María Isabel. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Puedes apagar el... muchas gracias. También agradecemos la presentación de Giselle y ahora vamos a comenzar el ciclo de consultas relacionadas con las ponencias de hoy. Pero quiero informarles también que han preguntado bastante por el chat de cuándo van a estar disponibles tanto las presentaciones como las sesiones anteriores, los videos. Entonces, le informamos, como mencioné al inicio de la charla, que las presentaciones y videos de las charlas serán publicadas al finalizar el ciclo de estas en un link que se encontrará disponible en la página de la superintendencia, ¿ya? Y la otra consulta que fue repetida varias veces, perdón, se refiere a dónde se encuentra el reglamento, el decreto supremo 8, RIC, y los pliegos técnicos. Y el decreto 08, RIC, se encuentra disponible en la página de SEC y también en el chat público de la charla de hoy se encuentra el link para que ustedes las puedan descargar. Bueno, a continuación comenzamos con las preguntas y invitamos a Giselle, por favor, para que responda las que son relacionadas con las ponencias de ella. La primera pregunta dice así: ¿la protección diferencial es individual o es por motor? Giselle, por favor. Muchas gracias, María Isabel. El pliego 7 establece que la protección diferencial debe ser por motor, pero exige, establece condiciones cuando son de protecciones de cortocircuito, cuando se pueden hacer en grupo, pero establece ciertos requisitos. Pero en referente a los protectores diferencial es por motor. Perfecto, muchas gracias, Giselle. La segunda consulta. ¿El RIC 7 es aplicable a todos los equipos eléctricos que cuenten con un motor en su interior o es aplicable únicamente a motores unitarios? Como les comentaba, cada pliego técnico hace mención a la cual son aplicables cada uno. En este caso, indica a todas las instalaciones eléctricas que tienen equipos de motor o los equipos que se tratan precisamente en dicho pliego técnico. Gracias, Giselle. La tercera consulta dice así: ¿las instalaciones existentes que no cumplan con los puntos incorporados en los pliegos técnicos deberán ser regularizados? Si es así, ¿cuánto tiempo se tendría para aquello? Bueno, acá es importante recordar que estos pliegos técnicos no son retroactivos. Recuerden que dichos pliegos técnicos entran en vigencia a mediados de julio, con excepción del pliego 15, que este ya entró, si es que no me equivoco, en marzo. Ese ya se encuentra operativo, pero el resto de los pliegos técnicos entra en vigencia a mediados de julio. A partir de esa fecha, todas las instalaciones que presenten algún tipo de T1, alguna ampliación o se inscriban como nuevo, tienen que cumplir con estos nuevos requisitos que establecen cada dicho pliego técnico. Con excepción, súper importante esto, con excepción de los que ya cuenten con un permiso de edificación previo a la entrada en vigencia. Si ya cuentan con un permiso de edificación, como les comentaba previo a la entrada en vigencia, podrán instalarse y declararse según lo establecido en la norma 4. Gracias, Giselle. La siguiente pregunta dice: ¿las vías de evacuación deben de tener equipos de iluminación autoenergizados?
Sí. Sí, ahí yo les hice mención precisamente a los equipos que deben tener autoenergizados, también las clasificaciones de dichos equipos que también se clasifica como tipo de iluminación de evacuación, antipánico, y también la autonomía que deben tener dichos equipos. Eso está referido en la tabla 8.3 del pliego número 8 para que lo revisen. Perfecto. Y finalmente la última consulta dice así: ¿los circuitos de emergencia de iluminación deben ser todos diseñados con ductos y cables libres de halógenos? Sí, precisamente señala que todos los ductos a los cuales se instalan este tipo de circuitos deben ser con cables, con conductos que estén libres de gases tóxicos y libres de halógenos, sí, y retardantes a la llama. También quería destacar, María Isabel, ahí me voy a tomar unos minutitos, para hacer mención que, como ustedes ven, la mayoría de nuestros pliegos técnicos hace referencia a distintas normativas, tanto IEC como UNE, en la cual nosotros como superintendencia estamos trabajando en hacer un convenio para posteriormente tenerlas ojalá visibles y abiertas a las consultas de toda la ciudadanía, tanto a la ciudadanía como ustedes como los instaladores, ya para que tengan la visualización de dichas normas. Eso, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Giselle, por las ponencias y por aclarar las dudas que estaban relacionadas con el pliego normativo que expusiste hoy. Bueno, ahora invitamos a Javier Hernández, por favor, para que proceda a responder las consultas que son relacionadas con las ponencias que efectuó hoy. Perfecto. Javier, la primera consulta dice así: ¿cuál es la diferencia entre el relé de potencia inversa y el sistema de inyección cero? Ya, buena pregunta. A ver, lo primero es que el relé de potencia inversa es considerado una protección eléctrica, ¿ya? Que de alguna manera viene a estar mandando. Él es el que manda la señal. Él dice, mira, acá hay un electrón que está pasando hacia otro lado y por lo tanto te ordeno, ¿cierto? Le ordena al interruptor de acoplamiento, en este caso, a botar el sistema de autogeneración. En el caso de un sistema de control de inyección cero, es diferente porque es un dispositivo que puede ser electrónico, ¿cierto? Asociado generalmente a un sistema de medición, ¿ya? Es un sistema de medición, ¿cierto? Que va a estar en el alimentador general dentro de un tablero de distribución o general, va a depender del tipo de instalación, pero en ese caso ese sistema de medición va a estar entregándole, digamos, esta información al equipamiento de generación, puede ser a través de los inversores, y ahí obviamente es el inversor el que va a estar viendo, digamos, esto de que, oye, tengo una generación mayor, tengo un consumo mayor de la red, por lo tanto, él va a discriminar, pero no es que vaya a cortar el suministro, él lo que va a hacer es va a bajar la generación para que sea igual al consumo de alguna manera, y de esa forma yo impido que la protección de potencia inversa opere, ¿ya? Entonces, eso es como principalmente la diferencia. Perfecto, muchas gracias, Javier. La segunda consulta: ¿cuál es la diferencia entre el TE4 y el futuro TE5? Ya, muy buena pregunta también. A ver, el TE4 habla de sistemas de generación distribuida, ya entiéndase como sistema de generación distribuida aquellos sistemas de generación, ya. Primero, ya, vamos a hablar un síntesis un poquito más. La generación distribuida tiene como función solamente la generación de energía renovable, ¿ya? O sea, a partir de fuentes de energía renovable, y también incluye la cogeneración eficiente, ¿ya? Por otro lado, el sistema de autogeneración es diferente porque él no establece el tipo de fuente de generación. Por lo tanto, ya tenemos la primera diferencia. En un sistema de autogeneración yo podría tener incluso generación con diésel, ¿ya? Y ahí entraría, digamos, a poder entregar energía para autoconsumo en algunos de los pliegos que dijo anteriormente Giselle, ¿cierto? Como corte en punta o sistemas de emergencia, ¿ya? Por otro lado, tenemos que la generación distribuida, ¿cierto? Se declara a la superintendencia a través del TE4. Ese trámite habla de una capacidad máxima de 300 kilos. Acá la diferencia es que no existe un límite de capacidad. O sea, el límite va a estar impuesto solamente por la capacidad del empalme. Ahí es donde yo dije que podría ser un claro ejemplo de eso, es la planta de cogeneración eficiente de Noracid, en el norte, donde tienen una capacidad
de autogeneración de 3 megas, donde tienen una capacidad de empalme de 9 megas. O sea, imagínense, no hay restricciones netamente la capacidad del empalme. Y por lo tanto, el T5, a diferencia del T4, va a regular la autogeneración con cualquier fuente de energía renovable. Va a tener que tener una factibilidad técnica, que es la que va a entregar la empresa eléctrica distribuidora, ¿cierto? Y no va a tener límite de potencia, pero sí va a tener estas restricciones de tener el relé de potencia inversa, el sistema de control de inyección cero, ¿cierto? Y también va a tener las demás protecciones eléctricas que ya dijimos, como los disyuntores, ¿cierto? Los diferenciales, las protecciones RI complementarias o centralizadas. Entonces esa es un poquito la diferencia entre el TE5 y el TE4, que se viene más adelante. Muchas gracias, Javier. La siguiente consulta dice, ¿qué pasa con los sistemas de autogeneración en lugares donde no llega una compañía distribuidora y es la autogeneración la única alternativa? ¿Cuál sería el procedimiento en cuanto a factibilidad técnica para hacer el futuro T5? Ya, buena pregunta también. A ver, hay que entender que cuando no llega la empresa eléctrica distribuidora, ¿cierto? O alguna concesionaria, entonces ahí estamos hablando de una instalación de autogeneración que es del tipo aislado, ¿cierto? Ahí estamos hablando de un sistema completamente aislado y por lo tanto, como les decía, nosotros hace poquitito oficializamos la instrucción técnica ITG-RIC 9.1 que establece cómo yo debo construir, diseñar, ejecutar, mantener una instalación fotovoltaica aislada. En ese caso, lo que es fotovoltaico aislado está regulado ya por el ITG-RIC 9.1. Pero si yo quisiera tener otro sistema de generación en una instalación aislada, ahí es donde este pliego técnico 9 establece que la superintendencia es la que tiene que, obviamente, realizar, digamos, estas instrucciones técnicas que permitan cómo diseñar o ejecutar este tipo de instalaciones en instalaciones aisladas, ¿ya? Que puede ser eólica u otro tipo de instalaciones. Entonces, mientras no exista eso, ya el pliego técnico 9 igual es un poquito claro y dice, mira, mientras no existan esas instrucciones técnicas de carácter general que imparta la SEC, puedes ocupar los RGR que hoy día están vigentes, considerando obviamente que no me voy a conectar a la red. Por lo tanto, para terminar la respuesta, ¿cierto? En ese caso, si estoy aislado de la red, no necesito una factibilidad técnica, porque obviamente no va a haber una empresa eléctrica distribuidora, ¿ya? Y por lo tanto ahí voy a tener que declarar esto como una instalación aislada a través del T1 provisoriamente. Muchas gracias, Javier. Y la última consulta es, ¿cuándo entra en vigencia el T5? Ya, buena pregunta. Como les decía, nosotros estamos en etapa de desarrollo, ¿cierto? Ya entregamos las ubicaciones a informática, así que en el fondo ya tenemos todas las tareas como bien hechitas. Ahora viene todo lo que es la programación, el desarrollo y las pruebas en ambiente QA. Por lo tanto, nosotros esperamos, ¿cierto? Ojalá poder contar con este trámite nuevo a fines de año o principios del próximo. Ya, eso es, y obviamente ahí les hago la invitación, ¿cierto? Durante el segundo semestre igual vamos a estar capacitando un poquito acerca de lo que son los sistemas de autogeneración y también instalaciones aisladas. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Javier, por la respuesta a las consultas efectuadas. También aprovechamos de agradecer a Giselle por la ponencia realizada hoy. Agradecemos también la asistencia y los invitamos cordialmente a la siguiente charla que se realizará el jueves 3 de junio a las 10 a.m. Les recuerdo, por favor, responder la encuesta que se encuentra publicada en el chat de la charla de hoy. También se encuentra publicada el link para descargar tanto el decreto como los distintos pliegos técnicos. Aprovecho de informarles nuevamente y recordarles que tanto las charlas y los videos, las presentaciones y los videos de las charlas serán publicados al finalizar el ciclo de estas en un link que se encontrará disponible en la página de la Superintendencia. También quisiéramos invitar a los instaladores eléctricos que hoy nos acompañan que mantengan actualizados sus correos electrónicos en la plataforma del iDeclarador, por favor. ¿Para qué? Porque ante una futura información, si la superintendencia necesita enviarle esa información para que estén actualizados los correos, ¿ya? Que tengan un muy buen día y buenas tardes.